Hola, soy Derek Callahan. Tengo 32 años. Vivo en una casita a las afueras del pueblo y trabajo como técnico de campo para una empresa local de tamaño medio. Nada lujoso, pero una vida decente. Ya he pagado la mitad de la hipoteca, conduzco una camioneta de hace 10 años y no me suelo quejar de mucho. No soy rico, ni pobre, simplemente estoy cómodo. He tenido relaciones antes, claro, pero ninguna cuajó. Supongo que no soy el tipo más fácil de conocer, o quizás simplemente no he conocido a la persona adecuada. En cualquier caso, no tengo prisa. He aprendido a valorar lo que tengo. Fines de semana tranquilos arreglando cosas por la casa, escuchando los mismos viejos discos, ese tipo de vida. En fin, esta historia empezó un viernes por la mañana, un día cualquiera en el trabajo. Entré en la oficina como siempre, 15 minutos antes porque odio ir con prisas. Cogí un café de la máquina cutre del rincón y me senté en mi sitio habitual, mesa del fondo a la izquierda, cerca de la ventana. Estábamos esperando la reunión semanal con Meline, nuestra jefa. Meline Royce. Es la directora general de la empresa, y la verdad, la dirige como un reloj suizo, pero no en mal sentido. Es lista, elegante y no pierde el tiempo con palabras innecesarias. Casi siempre, cuando entra en la sala, todo el mundo se endereza un poco. Entró a las 9:01 en punto, con un traje pantalón gris claro, tacones altos, el pelo recogido. La mañana de siempre, dijo, dejando su móvil boca abajo sobre la mesa. Buenos días, murmuramos todos a coro. Empezó con el resumen habitual de la semana, plazos, horarios, próximas instalaciones, quejas de clientes, lo aburrido pero necesario. Yo escuchaba, asentía, tomaba algunas notas, como siempre. Y de repente dijo: antes de terminar, ¿alguien está libre esta tarde? Necesito una mano en casa. Solo es montar 3 estanterías y mover la tele a otra pared. Pago, por supuesto. Se notó cómo la gente se removía en sus sillas. Ese silencio incómodo en el que nadie quiere ofrecerse voluntario, pero tampoco quiere parecer vago. Miré a mi alrededor. Nadie decía nada, así que levanté la mano. «Puedo ayudar», dije, mientras no sea muy tarde. Me miró quizá un segundo más de lo habitual y asintió. «Perfecto. Después de las 6 me va bien». «Claro», respondí. La reunión terminó unos minutos después. Todos salieron de la sala. Nadie comentó nada al respecto, ni siquiera las bromas de siempre entre compañeros. Quizá porque se trataba de Meline. Ella no solía invitar a la gente a su espacio personal. El resto del día fue normal. Un par de llamadas de campo, algunas actualizaciones en el sistema. Comí en mi escritorio, pasta que me había sobrado, y vi medio episodio de un documental en el móvil. Sobre las 5:30 fiché la salida, recogí mi pequeña caja de herramientas y subí a la camioneta. Su dirección estaba a solo 10 minutos de la oficina. El barrio era de clase media alta, pero sin ostentaciones. Tranquilo, limpio. Aparqué en su entrada exactamente a las 6:07. Recuerdo que me quedé sentado en la camioneta unos segundos más de lo necesario. No sé por qué. No estaba nervioso exactamente, solo curioso. No es lo habitual que tu jefa te pida ayuda así. Cogí mi caja de herramientas, caminé hasta la puerta y llamé. Unos segundos después, abrió ella, y se veía distinta. Nada de traje, ni tacones, ni moño tirante. Llevaba unos pantalones tipo Jagger grises y una sudadera ancha. Sin maquillaje. El pelo rubio suelto, cayéndole sobre el hombro. Se veía real. «Hola», dijo. «Gracias por venir». «No hay problema», respondí. Entré. Su casa estaba ordenada, minimalista. Algunos libros en las estanterías, una cafetera bien usada, una tele grande todavía en su soporte. «Las estanterías van en el salón», dijo. «Ya he marcado dónde quiero ponerlas». Me puse manos a la obra. Ella se sentó cerca, viendo un programa de cocina con el volumen bajo. No hablamos mucho, solo lo justo: altura, ubicación de los tacos de pared.
Me ofreció una bebida. Pedí agua. La mayoría pide cerveza, comentó riendo. Voy conduciendo, le dije. Ella sonrió. Terminé con las estanterías y pasé a montar la tele en la pared. Tardé como hora y media en total. Cuando estaba recogiendo mis herramientas, entró en la sala con un sobre blanco en la mano. Toma, dijo, alargándomelo. Lo miré, luego a ella. No, dije que lo hacía gratis. ¿Seguro? Preguntó, algo sorprendida. Asentí. Sí, de verdad. Pausó un momento. Y luego, sin cambiar el tono, preguntó. ¿Y qué vas a hacer este fin de semana? Parpadeé. ¿Este fin de semana? Eso. ¿Tienes planes? No, no realmente. Descansar, supongo. Hacer algunas cosas por casa. Ella inclinó un poco la cabeza, como sopesando algo. Y dijo. ¿Te apetece quedar? Algo tranquilo. Nada raro. Me aburro los fines de semana. Me quedé ahí, con la caja en la mano, intentando entenderla. No había un tono de coqueteo. No exactamente. Solo sinceridad. Una mujer preguntándole a un hombre si quería compañía. Nada más. Vale, respondí. ¿Por qué no? Ella sonrió. Genial. El sábado, a media mañana. Perfecto, asentí. Y así, simplemente, me fui. Subí a la camioneta, conduje a casa y me senté en el sofá unos 10 minutos, pensando qué demonios acababa de pasar. La mañana del sábado amaneció nublada, con ese tipo de silencio que solo se encuentra en los pueblos pequeños. Me desperté antes de lo previsto. Tal vez por costumbre. O quizá porque no dejaba de pensar en su invitación. No paraba de darle vueltas a todo. Quizás solo era amabilidad. Quizás se sintió mal porque no acepté el dinero. Quizá estaba sola. O quizá era otra cosa. A las 10:15 ya me había duchado, afeitado, vestido con una camisa de franela limpia y vaqueros, y estaba sentado en la camioneta con el motor encendido. El motor se había encendido. Llevé a su entrada exactamente a las 10:30. Abrió la puerta descalza, con unas mallas negras y una sudadera holgada azul marino. Llevaba el pelo largo recogido hacia atrás. Desordenado, pero seguía viéndose preciosa. No se parecía en nada a la jefa que había conocido durante los últimos 4 años. Justo a tiempo, dijo sonriendo. Pasa. Acabo de hacer café. El aroma me golpeó en cuanto entré. Un tueste oscuro, intenso, mucho mejor que el que teníamos en la oficina. Su casa estaba en silencio. Sin música, sin televisión, solo el zumbido bajo del frigorífico y el canto ocasional de los pájaros fuera. Me dio una taza y salió al patio trasero. La seguí. El jardín estaba limpio, con una parrilla pequeña, un par de sillas y una pila de leña junto a una hoguera que no parecía haberse usado en meses. Pensaba que hoy podríamos hacer algo sencillo, dijo, sentándose. ¿Qué te parece unos filetes, maíz y algo de beber? Solo un almuerzo en el jardín. Nada raro. Me senté frente a ella. Suena perfecto. Hubo una pausa. No incómoda, pero sí, como si ambos estuviéramos reajustando la visión que teníamos el uno del otro, fuera del entorno de trabajo. ¿Haces esto a menudo? Pregunté. Ella me miró. ¿Invitar a empleados a casa? No. Es la primera vez. Solté una risita. Lo imaginaba. Ella sonrió dentro de su taza. Pero tú eres distinto. Ayudaste sin intentar impresionarme. Eso no es común. No supe qué decir, así que solo asentí. Ella se levantó, estiró los brazos por encima de la cabeza y dijo: Bueno, vamos a encender la parrilla. Pasamos la siguiente hora preparando todo. Yo corté las verduras mientras ella sazonaba los filetes. Era algo sencillo, tranquilo. No hablamos de trabajo en absoluto. Me contó que creció en Oregón, que se mudó para ir a la universidad, que fundó la empresa con su exmarido y que luego le compró su parte tras el divorcio. ¿No tuviste hijos? Pregunté en un momento dado. Negó con la cabeza.
No llegó a pasar. Y cuando me lo empecé a plantear, el matrimonio ya se estaba rompiendo. No lo dijo con amargura, solo como un hecho. Le dio la vuelta a los filetes y cambió de tema por sí sola. Yo también le conté un poco sobre mi vida. Crecí aquí. Vivo en la misma casa que me dejó mi padre. La reformé yo mismo. Hice trabajos sueltos hasta que encontré el actual. Siempre me han gustado los hombres que saben arreglar cosas, dijo con naturalidad mientras me pasaba una bebida. Nos sentamos fuera con la comida en platos de cartón. Sin presión, sin coqueteos, solo dos personas comiendo bajo un cielo nublado. Sinceramente, era lo más en paz que me había sentido en mucho tiempo. Después de comer, sacó una manta y la extendió sobre el césped. Nos sentamos con nuestras bebidas, mirando cómo se movían las nubes. ¿Alguna vez has pensado en irte?, preguntó. ¿Cómo que irme? Del pueblo, del trabajo, de todo. Negué con la cabeza. A veces, pero no sabría a dónde ir. He construido una vida aquí, aunque no sea glamuroso. Asintió despacio. Lo entiendo. Hubo un largo silencio después de eso. Y entonces dijo: ¿Quieres quedarte a cenar? Tengo vino y un montón de pelis que nunca veo si no hay alguien conmigo. La miré, intentando leerla otra vez, pero no era algo romántico. No había flirteo. Solo sinceridad. Claro, respondí. Dentro, se cambió a un jersey gris suave y unos calcetines calentitos. Me pasó una manta y nos sentamos en el sofá a ver una película noventera que no veía desde el instituto. En algún momento, su cabeza se apoyó suavemente en mi hombro. No preguntó. Yo no me moví. No hablamos mucho después de eso, solo veíamos la peli. Compartíamos el calor. Dos personas que no esperaban acabar en un sofá juntas, pero que, de algún modo, no querían estar en ningún otro sitio. Cerca de la medianoche, me levanté para irme. Ella me acompañó hasta la puerta. El aire fuera era más frío de lo que esperaba. Gracias por hoy, dijo. De nada. Parecía que quería decir algo más, pero no lo hizo. Subí a mi camioneta y me senté con la puerta entreabierta, mirando la luz del porche. Ella seguía en el umbral, con los brazos cruzados, apoyada en el marco. Le hice un pequeño gesto con la mano y salí de la entrada. Mientras conducía a casa, me pillé sonriendo como un idiota. No tenía ni idea en qué se iba a convertir aquello, pero sabía que no era cualquier cosa. Me desperté tarde el domingo por la mañana. Para mí, las 9:30 es tarde. La casa estaba en silencio. La luz se colaba entre las persianas. De esas mañanas que te hacen olvidar que existen las alarmas. Me quedé unos minutos más en la cama, pensando en ayer. En ella. En Meline. No esperaba que se sintiera tan fácil, tan natural. Para ser una mujer que siempre parecía tan controlada, tan aguda, incluso distante en el trabajo. Había bajado la guardia. No de forma dramática, pero sí lo justo para recordarme que era humana. Divertida. Cercana. De una manera que no sentía desde hacía mucho. Estaba a medio camino de hacerme unos huevos cuando mi móvil vibró. Mensaje de Meline. ¿Qué tal una segunda parte hoy? Sin expectativas. Solo compañía. Me quedé mirando el mensaje unos segundos y sonreí para mí mismo. Escribí de vuelta. ¿Yo? Llevaré el café. A las 11. Meline respondió. Perfecto. A las 10:50 ya estaba otra vez en su entrada. Con 2 cafés en una bandeja de cartón. Abrió la puerta antes de que llamara siquiera. Esta vez llevaba una camiseta blanca metida en unos vaqueros de tiro alto. Otra vez descalza. El pelo suelto, ligeramente húmedo, como si acabara de ducharse. Huele como si hubieras pasado por el Main Street Café, dijo. Culpable. Nos sentamos en la isla de su cocina. El café seguía caliente. Me miró por encima del borde de la taza. Casi había olvidado lo que es estar con alguien sin tener que ser nada, dijo. No respondí. Solo asentí, porque sentía exactamente lo mismo. Sugirió salir de la ciudad. Nada lejos,
Solo algún sitio verde. Tranquilo. Me ofrecí a conducir, pero ella dijo. Ayer tú eras el invitado. Hoy conduzco yo. Su coche era un SUV negro. Limpio, cómodo, silencioso. Puso música bajita, sobre todo versiones acústicas. Sonido de fondo tranquilo. Las ventanillas bajadas, el viento en su pelo. No hablamos mucho durante el trayecto, pero no fue incómodo. Acabamos en un parque a las afueras. Había un lago pequeño, con un sendero de grava estrecho y algunos bancos bajo los árboles. Unas cuantas familias por allí, niños dando de comer a los patos, parejas caminando cogidas de la mano. Pero en general, mucha calma. Caminamos despacio por el sendero. Me contó que solía venir aquí cuando su matrimonio se estaba desmoronando. No lo dijo buscando lástima, solo como si contara un capítulo más de su vida. Sentía que estaba perdiendo el control de todo. Negocio, amor, autoestima. Venía aquí solo para poder respirar. Ahora pareces mucho más fuerte, le dije. Me miró y sonrió, pero fue una sonrisa triste. Lo soy. Pero la fuerza no arregla la soledad, Derek. Nos sentamos en un banco cerca del agua. Se quitó los zapatos y cruzó las piernas bajo sí misma. Yo me recosté, los brazos estirados sobre el respaldo del banco. El sol asomaba entre las nubes, y el aire olía a árboles y agua del lago. ¿Alguna vez te arrepientes de no haberte ido?, preguntó. ¿Irme de dónde? Del pueblo, de la empresa, de todo. Me quedé pensando un segundo. A veces. Pero supongo que siempre he intentado construir algo donde estoy, en vez de buscar algo mejor. Quizá es más seguro así. Asintió despacio. O quizás sea más valiente. No dijimos nada durante un rato. Solo escuchábamos el agua. Una risa de niño a lo lejos, la brisa entre los árboles. Finalmente nos levantamos y regresamos al coche. De camino, paramos en un pequeño puesto de carretera y compramos mermelada casera de melocotón. Ni siquiera me gusta mucho la mermelada de melocotón, pero ella dijo que era su capricho imprescindible de fin de semana, y yo simplemente lo acepté. De vuelta en su casa, nos sentamos en el porche. Abrió una botella de vino. Solo una copa cada uno. Sin emborracharnos, solo por el gusto. Preparó una cena ligera, pasta con pesto y pan tostado. Le ofrecí ayuda, pero negó con la cabeza. Ayer ya hiciste bastante, dijo. Esta noche solo siéntate y háblame. Y eso hice. Le conté cómo mi padre me enseñó a arreglar cosas. Cómo estuve a punto de sacarme el carné de camionero. Cómo perdí a mi madre cuando tenía 25 y dejé de perseguir grandes sueños desde entonces. Ella escuchaba. De verdad. Después de cenar, pasamos al sofá. Sacó una caja vieja y polvorienta llena de DVDs. Elige uno, dijo. Levanté la carátula de El indomable Will Hunting. Ella sonrió. Perfecto. A mitad de la película, se quedó dormida apoyada en mi hombro. No me moví. Solo me quedé ahí, dejándola respirar tranquila, con su cabeza sobre mí como si fuera lo más natural del mundo. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como un personaje secundario en la historia de otra persona. Sentí que, quizás, solo quizás, acababa de tropezarme con el comienzo de algo real. La mañana del domingo empezó despacio. No tenía resaca. Ni siquiera me había terminado la copa. Pero me desperté sintiéndome lleno. No de comida, ni de sueño. De esa clase rara de plenitud que llega cuando la vida te da algo que no sabías que necesitabas. Eran casi las 10 cuando miré el móvil. Ningún mensaje aún. Tampoco esperaba ninguno. Pensé que quizá lo de ayer fue algo puntual. Que solo necesitaba compañía. Que hoy todo volvería a la normalidad. Pero a las 10:14 llegó un mensaje. Meline, el sol ha salido. La hoguera está limpia. ¿Estás cerca? Me quedé mirándolo, sonriendo sin querer. Dame 20 minutos. Me cambié a unos vaqueros y una camisa de franela, me puse una chaqueta y cogí una bolsita de nubes que tenía en la despensa. No sabía por qué.
Solo sentí que podían venir bien. Cuando aparqué en su entrada, ella ya estaba fuera, recogiendo hojas del patio trasero. El pelo recogido en un moño desordenado, sudadera vieja medio abierta. Sin maquillaje. Solo ella. Hola, dije al acercarme. Buenos días, respondió, apartándose un mechón de pelo de la cara. Has llegado en el momento perfecto. Justo terminé de fingir que sé hacer tareas del jardín. Me hizo una seña para que me acercara. La zona de la hoguera estaba limpia, los troncos apilados a un lado, las sillas colocadas alrededor. 2 tazas reposaban sobre una mesita de exterior, con vapor saliendo de una de ellas. Café fuerte, dijo. Te va a gustar. Nos sentamos en silencio durante un rato, bebiendo. El sol estaba bajo pero cálido. De esas mañanas en las que nada parece urgente. Ella se reclinó en su silla. Había olvidado lo bien que sienta esto. Simplemente estar quieta. ¿No sueles tener mucho de eso? Pregunté. Negó con la cabeza. Antes pensaba que sí. Pero el silencio en casa, estando sola, no es igual que el silencio cuando hay otra persona. Esto, dijo señalando el jardín. Esto es buen silencio. No dije nada. Lo entendía. Alrededor del mediodía fuimos al mercado de agricultores del pueblo. Llevaba gafas de sol y un abrigo beige. Y por un momento, fue como si fuéramos simplemente 2 personas pasando el domingo. Sin jefes, sin roles, solo, lo que fuera que esto estaba empezando a ser. Paseamos entre los puestos de los vendedores locales. Manzanas, miel, velas, pan recién hecho. Ella cogió una hogaza de pan de masa madre. Y un tarro de mermelada de tomate. ¿Has probado esto alguna vez? Preguntó, levantando el tarro. Negué con la cabeza. Es asquerosa, dijo con una sonrisa. Pero curiosamente adictiva. Me reí. Está bien, tú eres la experta. Paseamos despacio por el resto del mercado. Algunas personas la reconocieron, le hicieron un gesto con la cabeza de forma educada, pero nada más. Ella se mantenía cerca de mí, sin tocarme, pero lo bastante cerca como para que se notara que era a propósito. En un momento, una mujer mayor que vendía tartas se inclinó sobre su puesto y dijo: «Hacéis una pareja encantadora, los dos». Meline sonrió con cortesía. Yo carraspeé, incómodo, pero ninguno de los dos la corrigió. Volvimos a su casa e hicimos bocadillos abiertos con lo que habíamos comprado. Nos sentamos en la encimera de la cocina con 2 refrescos fríos y una bolsa de patatas abierta entre los dos. Después de comer, ella desapareció unos minutos y regresó con una manta doblada y una caja vieja de un juego de mesa. ¿Juego o siesta?, preguntó. A elección del repartidor. Acabamos en el suelo del salón, sentados con las piernas cruzadas, jugando a un trivial de principios de los 2000. La mayoría de las preguntas estaban desfasadas y faltaban algunas piezas, pero no importaba. Jugamos más de 1 hora, hablando entre pregunta y pregunta, riéndonos cuando fallábamos algo absurdo. En un momento me descubrí mirándola. No de forma romántica, exactamente, solo observándola. Como fruncía la nariz cuando no recordaba el título de una película. Como jugueteaba con el borde de una tarjeta cuando era mi turno. Cuando terminamos el juego, nos tumbamos sobre la alfombra. La luz del atardecer entraba por las ventanas. Ella giró la cabeza hacia mí. Esta es la parte en la que todo se complica, ¿verdad? La miré. No tiene por qué. Sonrió, con los ojos suaves. No, supongo que no. Tras un momento, se incorporó y se estiró. Vamos, una última cosa. Salimos otra vez al jardín. Encendió la hoguera con un mechero largo y echó unos troncos. Las llamas prendieron enseguida. Saqué los malvaviscos del bolsillo de la chaqueta. Ella se echó a reír. Viniste preparado. Tenía la sensación de que podría ser de los que les gustan los malvaviscos. Lo soy, dijo, cogiendo uno y pinchándolo en una brocheta. Nos sentamos allí hasta que el sol se puso,
asando malvaviscos y bebiendo sidra caliente que había calentado en una olla en la cocina. Eventualmente, el cielo se volvió rosa, luego púrpura, y finalmente oscuro. Se levantó, se envolvió la manta sobre los hombros y me miró. ¿Quieres quedarte a cenar otra vez? Dudé. No porque no quisiera, sino porque no quería dar por hecho nada. Ella notó mi vacilación y añadió. Quiero decir, parece que deberías quedarte. Así que me quedé. Hicimos pasta otra vez, esta vez con ajo y aceite de oliva. Nada complicado. Puso ya suave de fondo y comimos despacio, hablando de música, películas antiguas y anécdotas raras de la infancia. Cuando terminamos los platos, volvimos al sofá. Esta vez, se apoyó en mí completamente, sin dudar. Su cabeza descansaba sobre mi pecho. Sus piernas recogidas debajo de sí. No nos besamos. No hacía falta. En un momento, susurró. No recuerdo la última vez que tuve un fin de semana así. No supe qué decir, así que simplemente le rodeé los hombros con la manta y dije. Yo tampoco. Y fue suficiente. Nos quedamos así mucho tiempo. Sin televisión, sin móviles. Solo el sonido del reloj en la pared y el crujido ocasional del suelo de madera. Cuando por fin me levanté para marcharme, ya pasaba de la medianoche otra vez. Ella me acompañó hasta la puerta, igual que la noche anterior. Esta vez no dijo gracias. Solo me miró y dijo suavemente. No finjamos que esto no ha pasado. Asentí. De acuerdo. Y lo decía de verdad. El lunes llegó rápido, demasiado rápido. Después de un fin de semana así, la realidad se siente distinta. Me levanté temprano, me afeité, planché una camisa que normalmente ni me pondría. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería parecer arreglado, profesional, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Aparqué unos minutos antes de las 8. El edificio era el mismo, pero se sentía distinto. Como si las luces fueran un poco más frías, como si estuviera entrando en algo que no debía estropear. Dentro, el día comenzó como cualquier otro. Teléfono sonando, impresoras zumbando, el café de esa vieja máquina que hace que todo sepa a cartón. Me senté en mi puesto y fingí revisar correos, pero en realidad estaba esperando. A las 8:12 oí sus tacones. Meline entró por las puertas de cristal, café en mano, el pelo recogido, su blazer impecable, la mirada al frente. Se veía exactamente como siempre. Como la mujer al mando. La versión del fin de semana había desaparecido, guardada detrás de la máscara profesional que sabía llevar tan bien. Nuestros ojos se encontraron durante medio segundo. Me hizo una leve inclinación con la cabeza. Y ya está. Sin sonrisa. Sin pausa. Sin reconocimiento más allá del que le daba a cualquier empleado cada lunes desde que la conocía. Lo entendí. Habíamos acordado en silencio mantenerlo en privado. Y estaba bien con eso. O eso creía. El día se arrastró. Me enterré en tickets de servicio e instalaciones. No la volví a ver hasta después de comer, cuando pasó por el área técnica para revisar la instalación de un nuevo cliente. Habló con algunas personas, pero ni una sola vez miró en mi dirección. A las 5:01 fiché la salida y caminé hasta mi camioneta. Me senté dentro, con el motor apagado, mirando fijamente el volante. No estaba enfadado. No. No estaba triste, siquiera. Solo, inseguro. ¿Éramos algo? ¿O solo dos personas solitarias que compartieron un fin de semana y nada más? Aquella noche no le escribí, y ella tampoco me escribió a mí. Tampoco el martes. Ni el miércoles. Para el jueves, empecé a decirme que quizá lo había malinterpretado. Quizá quise ver algo que en realidad no estaba ahí. Quizá solo fuimos dos personas tranquilas encontrando consuelo mutuo durante un par de días. Algo temporal, seguro, contenido. Pero el viernes por la mañana, todo volvió a cambiar. Estaba a mitad de reemplazar el router de un cliente en la oficina cuando apareció un mensaje en Slack. Meline, ¿estás libre a la hora de comer? Me quedé mirando el mensaje, escribí sí, luego lo borré,
esperé, volví a escribirlo. Enviar. Respondió de inmediato. Meline, sala de reuniones B1. 12:15. A las 12:13, entré en la sala. Estaba vacía. Me senté, con las palmas sudando. Intentando no esperar nada. Entró 2 minutos después. Cerró la puerta. Sin portátil, sin café, sin papeles. Solo ella. Se sentó enfrente de mí y exhaló. Una de esas respiraciones largas que solo sueltas cuando llevas días conteniéndolo. He estado dándole vueltas toda la semana, dijo, intentando encontrar las palabras adecuadas. Me quedé en silencio. La dejé hablar. Me gustó estar contigo el fin de semana, continuó, más de lo que esperaba. Y cuando llegó el lunes, no sabía cómo actuar. Nunca he hecho algo así con nadie del trabajo. Me asustó. Todavía me asusta. Miró hacia abajo, luego me volvió a mirar. Pero no quiero fingir que no pasó. No quiero fingir que no significó nada. Asentí despacio. Yo tampoco. Volvió a hacer una pausa, buscándome algo en la cara. No tengo un gran plan, dijo. No sé cómo se supone que debe ser esto. Pero me gustaría volver a verte. Fuera de aquí. Fuera del trabajo. Solo, fuera de todo esto. No sonreí. No hacía falta. Solo dije. Vale. Y lo dejamos ahí. Ese fin de semana quedamos para cenar en un restaurante italiano tranquilo, a 2 pueblos de distancia, donde nadie sabía quién era ella y a nadie le importaba quién era yo. Hablamos. Reímos. Se inclinó sobre la mesa para limpiarme una gota de salsa de la barbilla. Y por primera vez desde que la conocí, la vi ligera. No profesional. No contenida. Solo. Meline. Empezamos a vernos con regularidad, despacio, con cuidado. Lo manteníamos en privado. No porque estuviéramos ocultándolo, sino porque era nuestro. Algo que no necesitábamos compartir con el mundo. Pasaron los meses. El clima se volvió más cálido. Su pelo un poco más largo. Empezó a aparecer en mi casa con bolsas de la compra. Yo empecé a dejar un cepillo de dientes en la suya. En el trabajo, nada cambió. Ella seguía siendo la jefa. Yo seguía siendo el técnico. A veces había rumores, como pasa en cualquier oficina de pueblo. Pero lo mantuvimos limpio, profesional. Nunca dimos a nadie nada real a lo que agarrarse. Y luego, una noche, unos 6 meses después, estaba en su casa arreglando la pata de su mesa de centro. Ella estaba en la cocina, descalza, sirviendo vino en 2 copas. Odio esa mesa, dijo, señalándola con la cabeza. ¿Quieres que te construya una nueva? Pregunté. Ella me miró, ladeó la cabeza y dijo. No. Quiero que vivas aquí. No respondí de inmediato. Solo seguí ajustando la llave. Pero cuando terminé, me levanté, caminé hasta ella, tomé la copa de vino de su mano y dije. Vale. Y eso fue todo. Nos mudamos juntos al mes siguiente. Sin boda. Sin grandes anuncios. Solo una decisión tranquila entre 2 adultos que encontraron algo raro y decidieron conservarlo. Sin dramas. Sin juegos. Solo una mujer que pidió ayuda un viernes por la tarde.